buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo en una nueva mitad de semana. Vamos a hablar del tren de sistemas frontales que nos espera cuando nos referimos a temperaturas, milímetros de precipitación que podrían caer durante esta noche, las próximas horas. Todo eso lo vamos a conversar de ahora en adelante en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Pero queremos partir el capítulo de hoy con un informe que es muy interesante y que nos da luces de lo que sucedió el año 2025. Vamos a conversar sobre un informe del estado del clima publicado por la Sociedad Meteorológica Estadounidense, donde se ha abordado la actualización más completa sobre los indicadores climáticos de la Tierra y sobre los fenómenos meteorológicos más relevantes del año pasado. Fíjense ustedes que en este informe participaron 625 científicos de 60 países que contribuyeron para entregar la información más completa sobre los fenómenos meteorológicos más significativos de 2025. ¿Qué aspectos hay que observar con especial atención? Lo conversamos ahora en CNN Tiempo. Y para ello nos acompaña el climatólogo Raúl Cordero en esta noche de CNN Tiempo. Raúl, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien, Raúl. En términos generales, ¿qué nos dejó 2025? Bueno, desgraciadamente es un año que continuó confirmando la tendencia que se viene observando desde hace varias décadas en el sentido de los indicadores principales que confirman el cambio climático. Es decir, continúa aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, está subiendo casi 3 partes por millón por año. Hoy tenemos una concentración de gases de efecto invernadero que es un 50% mayor a la que existía en tiempos de nuestros abuelos, es decir, hemos cambiado muy poderosamente la composición atmosférica y las consecuencias son temperaturas cada vez más altas, olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, incendios forestales cada vez más difíciles de controlar, Claro. es decir, más o menos las mismas cosas que estamos viendo hoy, 2026, bueno, pasaron el 2025. Es muy difícil que esa tendencia cambie en el corto plazo. Y en ese sentido, Raúl, podemos concluir a priori que el clima ha cambiado de manera definitiva, o hay alguna manera de poder restablecer tal vez parámetros que nos estábamos más acostumbrados Ujú. décadas o siglos atrás, o este es un cambio definitivo. Para nosotros es un cambio definitivo, es decir, no vamos a volver, ninguno de los que ve este programa desgraciadamente va a alcanzar a volver al clima que existía hace un par Mira, de décadas en Chile. Es decir, y en el mundo pasa exactamente igual. Es decir, los cambios que hemos provocado son en tiempos asociados a la vida humana, en escalas de tiempo asociadas a la vida humana, irreversibles. Puede ser que en varios siglos logremos revertir la próximas atmósfera al generaciones. estado en el que se Nosotros no, encontraba, claro. pero no es una cosa que nadie que esté observando este programa va a alcanzar a ver. Ahora, eso no significa que el cambio es definitivo y pasamos a un nuevo estado en el que del clima y en el que vamos a tener que acostumbrarnos, porque desgraciadamente todavía no hemos logrado estabilizar el clima en este estado alterado en el que se encuentra, sino que, tal como muestra este informe, el clima continúa deteriorándose, respondiendo a un cambio continuo, yo diría que acelerado, en la composición de la atmósfera. Es decir, el clima no va a dejar de empeorar Mm. hasta que detengamos los cambios en la composición atmosférica, lo que básicamente significa dejar de emitir gases de efecto invernadero, lo que básicamente significa dejar de quemar combustibles fósiles, lo que básicamente significa electrificar todos nuestros procesos industriales. Mientras sigamos quemando cosas para cocinar, para calefaccionarnos, para transportarnos. Bueno, desgraciadamente en Chile y en todo el mundo el clima va a continuar cambiando y la situación va a continuar empeorando. Lo que tenemos que hacer, y eso sí espero que lo alcancemos a ver tú y yo y todos los que nos ven, es ver cómo logramos detener el proceso de deterioro del clima Mm. nos mantenemos en un clima estable. No el que teníamos hace 2 décadas, pero bueno, un clima es ganancia si ya logras dejar que el planeta continúe, la atmósfera del planeta continúe cambiando y por lo tanto el clima continúe empeorando. Claro, y quienes levantan este informe que anunciábamos en la presentación, hacen el parangón que es como un chequeo anual médico, por Sí. ejemplo, que puede hacer una determinada persona, pero por supuesto a gran escala, y que nos permite observar lo que nos deja el año inmediatamente anterior. En el caso de los ecosistemas, ¿dónde Ujú. poner el foco, Raúl? ¿Dónde está la mayor afectación?
Bueno, depende de la región, pero por ejemplo en Sudamérica uno de los grandes ecosistemas más amenazados es el Amazonas, en la región sudamericana me refiero. Y en Chile en particular, uno de los problemas más graves que tenemos es la rápida pérdida glaciar. Los glaciares no solamente son valiosos per se, por el solo hecho de existir, sino que además para nosotros representan una reserva natural de agua, igual que la nieve estacional, y ambas cosas están retrocediendo a paso acelerado. Em, por ejemplo, salió una publicación hace relativamente poco tiempo por colegas chilenos que confirma hallazgos previos que muestran cómo la superficie nival en Chile está perdiendo alrededor de 7% por década en algunas zonas, en otras zonas todavía más por ciento por década, es decir, casi 10%, 12% en algunas partes por década. En los últimos 40 años, perdón, en los últimos 25 años se ha perdido en la zona central de Chile 80.000 kilómetros cuadrados de nieve estacional en Wow. promedio, 80.000 kilómetros cuadrados. Eso Sí. es una enorme superficie, una gran cantidad de nieve que ya no está. Más allá de que hay años como este, en el que tenemos una cobertura nival razonablemente grande, te fijas que esta cobertura nival que en este momento tenemos, no la teníamos hace un par de meses. En junio fue uno de los meses más secos jamás registrados, en promedio, en promedio. Nosotros hemos perdido ya un 30% de la nieve estacional en Chile y la masa glacial que se alimenta, se recupera de esa nieve también está retrocediendo. Nosotros estamos perdiendo en los Andes, no Mm. solamente en los Andes chilenos, en los Andes sudamericanos, casi 15.000 millones de toneladas de Wow. hielo glaciar, hielo que ha estado ahí por miles de años, se pierde y ese hielo, desgraciadamente, no va a volver, se pierde para siempre. ¿Te Mm. fijas? Otro problema, lo que mencioné antes, es el Amazonas. Este mismo año el Amazonas está comenzando a atravesar una sequía, se estima que podría ser histórica y bueno, esa sequía podría afectar poderosamente el bosque tropical amazónico, Raúl, que es una fuente de humedad y claro. de agua para lo que nosotros llamamos el invierno altiplánico. Así que tenemos varios ecosistemas que son importantes para el clima, que están siendo muy, 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 muy afectados por el calentamiento global y que tienen desgraciadamente las décadas contadas a menos que detengamos el calentamiento global. Eso te quería preguntar, Raúl, sobre el Amazonas y también sobre los glaciares que tú mencionaste anteriormente. Quiero que entendamos con ejemplos concretos cómo lo que sucede en esos lugares, en esos espacios, regula el clima de otros territorios. Si me Sí, puedes dar ejemplos concretos de por qué hay que poner un ojo, por ejemplo, en lo que pasa o se proyecta en el Amazonas o lo que pasa con los claro. glaciares, porque esto tiene consecuencias, Sí. consecuencias Por prácticas, ejemplo, digamos, que sí, todos sí, las sí. experimentamos. Te Sí, escucho. y consecuencias en el bolsillo de las personas. Es decir, si nosotros tenemos, nosotros por ejemplo en Chile, uno de los problemas que tenemos, más importantes que tenemos asociado al calentamiento global, más allá del alza de la temperatura, más allá del incienso, más allá de la... Te fijas, uno de los problemas que tenemos es la pérdida de precipitaciones. Pero hay otros lugares de Sudamérica que no han estado perdiendo precipitaciones. Por ejemplo, en promedio, Argentina Central o el sur de Brasil, que son países productores de trigo muy, muy importantes y de soya muy importantes. Entre los 5 productores mayores de alimentos del mundo se encuentran Brasil y Argentina, que son países muy importantes. A ellos les llueve también a veces con ríos atmosféricos, igual que a nosotros. El 40% de nuestras precipitaciones son de ríos atmosféricos, pero a nosotros los ríos atmosféricos nos vienen del Pacífico tropical. A ellos, los ríos atmosféricos que le llegan al sur de Brasil, a la zona centro de Argentina, interesantemente vienen de la humedad que a su vez es resultado de la evaporación del bosque Mm. tropical amazónico. Si el bosque tropical amazónico muere o se debilita, bueno, va a haber una caída muy, muy fuerte de precipitaciones en dos países que son muy importantes para la alimentación global. ¿Qué significa eso? Un alza en el precio Ahí hay un ejemplo global de concreto. alimentos Claro. muy relevante. Por ejemplo, se ha estado conversando de que hay un alza en este instante en el precio internacional del trigo que podría rebotar en el precio del Lo vi. pan aquí, en Chile. ¿Te Sí. fijas? Ahora, eso no está relacionado con esto que estamos conversando. Esto es un alza puntual relacionada con problemas políticos, relacionados a su vez con otros grandes productores de trigo, Ucrania y Rusia. ¿Te fijas? Pero si ese problema político continúa y se le suma un problema en la producción de alimentos relacionado con el cambio climático en productores tan, tan relevantes como Brasil y Argentina, eso va a terminar afectando el Mm. precio de los alimentos, no solo en Chile, en Claro. todo el mundo. Raúl, bueno, hemos estado mirando este informe y lo que nos dejó el año 2025. Te quiero pedir otra respuesta práctica.
pudiésemos mencionar eventos que marcaron el año pasado y que tú crees que es importante volver a relevar pensando en lo que pueda venir de aquí en adelante. Por ejemplo, si hablamos de nuestro país, a mí rápidamente se me viene a la Ajá. cabeza lo que sucedió en Puerto Varas con este Sí, tornado. Eso fue en 2025, si mal no sí, recuerdo. Tú, si sí, pudieras sí. mencionarme otros en Chile o en el mundo que tú dices Mira, son eventos que hay que mirar con especial atención. sí, yo diría que en Chile el evento más relevante, que no es tan noticioso, es la vuelta de la sequía. Te fijas que nosotros tuvimos una larga e intensa mega sequía que Sí. terminó en el 2023, del 2008 al 2023. Largos años, te fijas, con sequía. Tuvimos, gracias al niño del 2023 y 2024, un respiro en esa mega sequía, ¿te fijas? Pero desgraciadamente el 2025 volvió la sequía. Afortunadamente la sequía fue no tan severa, pero tuvimos una vuelta a la sequía, te fijas, que nos hizo recordar a algunos los peores años de la mega sequía que nos afectó por más de una década en la zona central, ¿te fijas? La vuelta a la sequía fue, yo diría, que el evento extremo más relevante que afectó a Chile, más allá de otros eventos puntuales que tú haces muy bien en señalar, por ejemplo, ese tornado en Puerto Varas. Pero yo diría que la vuelta de Chile a la sequía, eso fue una mala noticia. Dicho lo anterior, afortunadamente esa sequía no se va a prolongar demasiado porque este año volvió el niño y el niño nos está echando una Y ha mano. vuelto con todo, claro. Desgraciadamente se le está pasando la mano al Hmm. niño, ¿te fijas? Pero al menos este año, más allá de que hemos tenido severas inundaciones y daños materiales muy, muy importantes en el norte del país y ahora también en el sur del país, a pesar de eso, al menos la sequía no volvió este año y es poco probable que vuelva también el próximo año, ¿te fijas? Pero yo diría que si tengo que destacar algo malo que tuvimos el año pasado en Chile en términos climáticos, fue la vuelta de la sequía, ¿te Oye, fijas? Raúl, tú mencionaste el fenómeno del niño en tu respuesta. Sí, Te quiero hacer una sí. pregunta pensando en el verano que tenemos por delante. Ujú. Vamos a tener varias jornadas por sobre los 40 en regiones que tal vez no están acostumbradas a temperaturas extremadamente altas. ¿Es algo que podríamos esperar con fenómeno del niño mediante? Digamos que el niño hace más probable que esos récords de temperatura, esas temperaturas extraordinarias que muy rara vez se dan en Chile, por ejemplo los 40 grados, se den en el país. Sí, el verano que viene va a ser con toda seguridad uno de los veranos más cálidos jamás registrados. Y nosotros tenemos un récord de temperatura en Santiago que es 38 grados y fracción, que fue establecido no hace mucho, en el Mm, 2019, pero considerando el calentamiento global y la frecuencia con la que se rompen todos los récords, digamos que este es un verano en el que ese récord en Santiago podría caer. Vamos a ver cómo nos va, pero el verano que se viene va a ser un verano extraordinariamente cálido, porque este es un año especial, no solamente el calentamiento claro, global, claro. que empuja todos los años el termómetro más y más arriba, sino que además este año tenemos el niño además de alterar las precipitaciones en todo el mundo, empuja el termómetro al alza, así que la suma de el niño más el calentamiento global nos hace prever un verano extraordinariamente cálido con una temporada de incendios muy activa. Un verano que todo indica, como tú decías, será extremadamente cálido en conversación con el climatólogo Raúl Cordero, con el fenómeno del niño mediante, como tú también señalabas. Me quedan pocos segundos, Raúl, pero te quiero hacer una pregunta en base a lo que vimos y nos sorprendimos durante esta jornada, sucedió en Nepal. La verdad es que las Ujú. imágenes son impresionantes. ¿Qué dice tu ojo experto? Hay antecedentes que se van a seguir conociendo a medida que Sí. avancen las horas y las jornadas, pero ¿cuál es el análisis que haces tú como climatólogo de lo que sucedió allí? Bueno, los Himalayas es una de las zonas glaciares más importantes del mundo. Los glaciares del Himalaya son solamente comparables con los glaciares que nosotros tenemos en campos de hielo. Estamos hablando de masas de hielo gigantescas que se están derritiendo a una velocidad gigantesca, dando lugar a la aparición de nuevos lagos glaciares que son nuevos y por lo tanto son inestables. Desgraciadamente lo que observamos es parecido a lo que uno esperaría ver en el caso de un vaciamiento repentino de un lago glaciar. Podría ser que ese lago falló simplemente porque las paredes de estos lagos nuevos son inestables, puede ser Mm, que se asocie a un derrumbe, puede ser que se asocie a un terremoto, es decir, hay varias razones que explican impresionante. esto, pero desgraciadamente los Himalayas no solamente son una de las zonas más pobladas del mundo, sino que justo por eso hay una gran exposición de una gran cantidad de personas a desastres asociados a el derretimiento rápido que están experimentando los glaciares en todo el mundo y los glaciares ahí son tan grandes que los peligros a los que se expone la gente en esa zona son, como lo muestra en el video, enormes, colosales.
Bueno, y esto también, Raúl, nos habla de planificación territorial, un concepto que de tanto en tanto también abordamos en localidades de nuestro país. Sí, hay zonas de alto peligro en las que no se puede vivir, pero en el caso de los Himalayas, el caso de los Himalayas es un caso muy especial, porque es una zona habitada desde Claro. hace gran cantidad de tiempo. Esos glaciares estaban ahí hace miles de años, ¿te fijas? Entonces es extraordinariamente trágico que tengas que dejar de habitar zonas en las que por generaciones y generaciones y generaciones tu familia, tus antepasados pudieron vivir felices y tranquilos en convivencia razonablemente buena con la naturaleza, que a veces puede ser algo traicionera. Pero bueno, ahora el problema no es la naturaleza, el problema es la intervención que hemos hecho nosotros en la naturaleza, cambiando la composición atmosférica. Si tú no cambias la concentración de gases de efecto invernadero, este tipo de desastres horribles que acabamos de ver en video son menos probables, ¿te fijas? Nosotros estamos, desgraciadamente, alterando la atmósfera, haciendo que este tipo de cosas sean cada vez más frecuentes y cada vez más probables. Claro, lo que tenemos ahora en la pantalla es la imagen de el antes y el después, lo hemos conversado durante todo el día de hoy en CNN Chile y en esta oportunidad con el climatólogo Raúl Cordero. Es realmente impresionante lo que se vivió allí, imágenes que obviamente, y lo digo, lamentablemente van a tener una actualización mediante, lo han dicho incluso las autoridades, a propósito de la cantidad de personas que se han visto afectadas por esta verdadera emergencia. Tú decías, Raúl Cordero, en tu última respuesta, por generaciones, personas han estado en estos asentamientos, han vivido allí, pero el hecho de que generaciones hacia atrás ya se hayan establecido en ese lugar Mm. nos hace deducir a priori que es un camino tal vez sin retorno y que eventualmente hay que levantar obras de mitigación o eventualmente se puede repensar el territorio y tratar en lo posible de reinstalar a esas personas en otros lados. Sí, pero te fijas que te fijaste que esto no es una quebrada que se activó, ¿te fijas? Tú a Claro, veces puedes, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos quebradas, se activa, quebrada, tú claro. sacas a la población de la quebrada, es una población, un campamento que se instaló ahí hace pocos años, de gente que acaba de llegar a la zona, ¿te fijas? En este caso particular es bien diferente eso, porque es pueblos arrasados que han estado ahí quizás por cientos de años, ¿te fijas? Entonces la pérdida es mucho, mucho más complicada. Es una zona que desgraciadamente, igual que otras en el planeta asociadas a otros riesgos, estamos convirtiendo en invivibles. Y eso es particularmente trágico considerando que esta no es un desastre natural, ¿te fijas? Este tipo de Mm. cosas habían pasado en el pasado, por supuesto que sí, pero ahora están pasando con una frecuencia inusitada y como te decía, a mí me hace sospechar que esto está de manera directa o indirecta relacionada con el rápido derretimiento de los enormes, colosales glaciares Mira. que todavía sobreviven en la Himalaya, en los Bien, Himalayas. Raúl, te quiero agradecer esta conversación. Quedamos atentos a nuevos antecedentes. Que tengas una muy buena noche. Encantado, nos vemos. Nos Chao, vemos chao. más adelante. Nos vamos a una pausa rápidamente. Ya estamos de vuelta con el pronóstico.